Buenas, mi nombre es Elio Fragoso, estudiante de la Universidad Popular de Cesar en la carrera de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Hoy vengo a resolver un ejercicio de resistencia de materiales, que sería este, que nos pide que encuentre el esfuerzo máximo debido a la flexión en toda la viga, utilizando el método de los tramos. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es un análisis previo. Entonces, un análisis previo. Escribo la fórmula de la flexión y el esfuerzo máximo va a ser igual a momento por C sobre I de eje. Estos dos parámetros, C, el punto más alejado del eje neutro, y el momento de inercia, dependen únicamente de la sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos son constantes. Entonces, esto es como se le conoce como parámetros geométricos. Lo primero, entonces, para que el esfuerzo sea el máximo valor, el momento debe ser este momento, debe ser el máximo valor. Entonces, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar primero los parámetros geométricos C e I de eje. C e I de eje. Para calcular C e I de eje, yo necesito encontrar el centroide de esta figura. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a elegir mi eje de coordenadas y mi punto de origen. Entonces, este va a ser mi eje en Y, este va a ser mi eje en X. Este sería mi punto de origen. Luego voy a nombrar las figuras. Este en particular tiene tres, que sería, esta sería la figura número 1, este rectángulo sería la figura número 2 y este rectángulo sería la figura número 3. Entonces, ya después que nombré y tengo mi eje de coordenadas y mi punto de origen, ¿cómo se calcula el centroide de una figura discreta? Pues bueno, el centroide de una figura discreta para X sería la sumatoria de las áreas por las ubicaciones de los centroides de las figuras. En X serían respectivas en X, sobre la sumatoria de las áreas. Y en Y también va a ser igual. En Y va a ser la sumatoria de las áreas, por las ubicaciones de los centroides respectivas en Y, sobre la sumatoria de las áreas. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, yo para calcular esto necesito hacer una tabla. ¿Y qué contiene esa tabla? Esa tabla contiene varios componentes, que primero serían las secciones. Menos sección. Luego vendría el área. Luego XY, Y, la multiplicación del área por XY y Y sería XY, área Y, y Y por área Y. Entonces, tenemos que completar esta tabla para hallar el centroide de esta figura discreta. La sección, ¿cuáles son? Las figuras, ¿cuántas figuras hay? Hay tres figuras, entonces hay tres secciones, que sería la sección número 1, la sección número 2 y la sección número 3. Luego que ya tengo las secciones, voy a calcular el área de cada sección. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, el área de la figura número 1 y la sección número 1 son 4 pulgadas de base por 1 pulgada de altura. Eso me daría
4 pulgadas al cuadrado. El área me va a quedar pulgadas al cuadrado. Entonces, área 4. El área de la figura número 2 sería una pulgada de ancho por 10 de altura. Eso me daría 10 pulgadas al cuadrado. Y el área de la figura número 3 serían 8 pulgadas de base por 1 de altura. Y me darían 8 pulgadas al cuadrado. X, Y y se obtiene de trazar los centroides de las figuras individuales. Y como los centroides de un rectángulo se ubican en la mitad de las longitudes, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ubicar el centroide en la figura número 1, que sería la mitad de 4, serían 2. Sería aquí en la mitad. Y la mitad de 1 serían 0,5. O sea que el centroide de esta figura iría en 2 con 0,5. Sería ubicada acá. Ahora el centroide de la figura número 2. La mitad de 10 serían 5. Que sería acá. Y la mitad de 1 sería 0,5. O sea que el centroide estaría ubicado en 5 con 0,5 aquí, en toda la mitad de la figura. Y el centroide de la figura número 3 iría en la mitad de la longitud también. La mitad de 8 serían 4. Y la mitad de 1, 0,5. O sea que el centroide iría en 4 con 0,5. O sea aquí. Bueno, luego que ya tengo ubicados los centroides de cada figura, voy a calcular X y Y teniendo en cuenta mi punto de origen. Entonces, ¿cuánto es XY de la figura número 1? Como esta no parte desde mi punto de origen, me toca calcularla. Entonces, desde mi punto de origen hasta esta figura comenzando, hay 2. Y 2 es el centroide de la figura, el centroide de la figura esa, o sea que 2 más 2 serían 4. XY valdría 4. Ahora Y de la figura número 1 no parte desde mi origen, entonces la tendré que calcular. Esta altura que hay de aquí sería 1, más 10 que hay acá serían 11, y la mitad de esta figura, que serían 0,5, Y me daría 11,5. Voy a calcular X y Y de la figura número 2. Entonces, X no parte desde mi origen, entonces yo digo que desde aquí, desde mi punto de origen hasta esta figura hay 3,5, y la mitad de esta figura, que serían 0,5, XY me darían 4 pulgadas. Todo esto, X y Y, serían en pulgadas. Entonces, ¿cuánto valdría Y de la figura número 2? Como no parte de mi origen, yo lo voy a calcular. Entonces, 1, que es esta distancia, 1 pulgada, más la mitad de 10, que serían 5. O sea que Y valdría 6. Ahora voy a calcular X y Y de la figura número 3. Entonces, esta sí parte de mi origen, o sea que es directa, tanto en X como en Y. Entonces, como parte de mi origen, XY sería la mitad de 8, serían 4. XY sería 4, y Y, la mitad, como parte de mi origen, serían 0,5. 0,5. Ya teniendo estos datos, puedo calcular XY por área Y y Y por área Y. Entonces, XY por área, 4 por 4, aquí me daría 16. 4 por 10 serían 40. Y 4 por 8 serían 32. Ahora voy a calcular Y por área Y. Entonces, 11,5 por 4, 11,5 por 4, me daría un total de 46. 6 por 10 me daría
60. Y 0.5 por 8, 0.5 por 8 me daría 4. Entonces, ya teniendo todo esto, voy a hacer la sumatoria de las áreas, que me daría 10 más 8 y 18, me darían 22 pulgadas al cuadrado. Y voy a hacer la sumatoria de la multiplicación de XY por el área Y. Sumatoria de XY por área Y me daría 16 más 40 más 32 me daría 88. Este 88 serían pulgadas a la 3. XY por área Y nos da pulgadas a la 3 y Y por área Y nos da también pulgadas a la 3. Ahora voy a hacer la sumatoria de Y por área Y, que sería 46 más 60 más 4, que me daría un total de 110 pulgadas a la 3. Entonces, ya teniendo todos estos datos, lo que me queda para calcular el centroide sería reemplazar. Entonces, reemplazo aquí en X. Para X, tendríamos que la sumatoria de la multiplicación del área por la ubicación de los centroides me dio un total de 88. Entonces, 88 sobre la sumatoria de las áreas que me dio 22. Eso me daría un total de 88 entre 22. X me daría 4 pulgadas. Y Y, hago lo mismo, ya teniendo todos los datos, reemplazo. Entonces reemplazo el resultado que me dio la sumatoria de las áreas por la ubicación de los centroides, que me dio 110. 110 sobre la sumatoria de las áreas, 22. 110 entre 22 me daría un total de Y valdría 5 pulgadas. Entonces, este sería el centroide de esta figura discreta. Lo vamos a ubicar en X, serían 4. O sea que en X serían 4, aquí en la mitad. Y en Y serían 5. O sea que el centroide de esta figura discreta vendría estando acá. 4 con 5. 4 en X y 5 en Y. O sea que C, que es el punto más alejado del eje neutro, si contamos de aquí, que serían 5, de aquí a aquí hay 5, y de 5 a 12, que es toda la, serían 7, o sea que C serían 7 pulgadas. Bueno, como ya tengo C, ahora voy a calcular I de eje. I de eje, ¿qué va a ser igual? I de eje va a ser igual a área por distancia al cuadrado más I de centroide. Pero I de centroide, ¿a qué es igual? A la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces vamos a hallar el I de eje en toda la figura. Me queda que I de eje va a ser igual a el área de la figura número 1. ¿Cuánto es? El área de la figura número 1 es 4 por la distancia. Pero ¿cuál es la distancia? La distancia que hay desde el centroide de la figura hasta el centroide de toda la figura discreta. Entonces 0,5 más 6, que es la distancia que hay, serían
la distancia sería 6,5 al cuadrado, más la base. La base de la figura número 1 son 4. 4 por la altura. ¿La altura cuánto es la altura? 1 pulgada. La altura al cubo. Todo esto sobre 2. Más el eje de la segunda figura, que sería el área. ¿Cuánto es el área? El área serían 10. 10 por la distancia. La distancia que hay del centroide de la figura número 2 al centroide de toda la figura. ¿Qué sería la distancia? La distancia sería 1 por el cuadrado más la base. La base de la figura número 2 es 1 por la altura, que la altura son 10. 10 al cubo. Todo esto sobre 2 más el eje de la figura número 3, que sería el área que serían 8 por la distancia. La distancia que hay entre el centroide de la figura número 3 hasta el centroide de toda la figura, que serían 0,5 más 4, que serían 4,5 al cuadrado, más la base, que la base serían 8 por la altura, que la altura sería 1 al cubo. Todo esto sobre 2. Haciendo toda esta operación me va a quedar que I de eje va a ser igual a, metemos todo esto en la calculadora, 4 por 6,5 al cuadrado más 4 por 1 al cubo sobre 12 más 10 por 1 al cuadrado más 1 por 10 al cubo sobre 12 más 8 por 4,5 al cuadrado más 8 por 1 al cubo sobre 2. Todo esto me tiene un total de 425 punto 321 pulgadas a la 4. Y con esto ya he obtenido C e D, que serían los parámetros geométricos. Bueno, como ya encontré los parámetros geométricos, ahora voy a encontrar el momento máximo en toda la viga con el método de los tramos. Entonces, segundo punto, el momento máximo. Entonces, para yo utilizar el método de los tramos requiero hallar las reacciones. ¿Las reacciones de qué? Las reacciones de las vigas. Y para eso necesito hacer mi DCL. Voy a dibujar mi DCL. ¿Dónde me aparecen las reacciones? Me aparecen unas reacciones en X y unas reacciones en Y. ¿Qué sería la reacción a Y? Y la otra reacción que estaría aquí en este punto de la viga, una reacción de Y. Como ya tengo mi DCL con las respectivas distancias,
voy a reemplazar estas cargas por su valor de fuerza puntual. Como son un rectángulo, sería el área. Entonces, el área que tiene 2 de base por 120 de altura. Entonces, sería que la carga puntual sería 2 por 120. Me dará un total de 240. Esa sería la fuerza del rectángulo, la fuerza que se reemplaza. Y está ubicada en la mitad de las longitudes. Y la escribimos acá, serían 240. Escribimos también la fuerza, que viene hacia abajo, que sería la de 100 libras. Y también hacemos lo mismo con este rectángulo, que sería que tiene de base 2 y de altura 120. Y también la colocamos en la mitad de las longitudes. Serían 240. Estas serían las fuerzas que reemplazan esta carga distribuida. Ya con el DCL y las fuerzas, yo puedo hallar las reacciones. Y estas cargas ya no serían cargas distribuidas. ¿Por qué? Porque yo las convertí y esto se convertía ya en fuerzas puntuales. Entonces, para yo encontrar las reacciones RA y RB, yo necesito hacer las ecuaciones del equilibrio. Bueno, para las ecuaciones del equilibrio voy a hacer dos ecuaciones que serían la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos en A igual a 0. Para la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 tenemos aquí a la reacción A que va hacia arriba, la positiva, más la reacción B que va hacia arriba y es positiva, menos 240, menos 100, menos 240, menos 100, menos 240. Todas estas son negativas porque vienen hacia abajo. Todo esto va a ser igual a 0. Bueno, para la sumatoria de momentos en A, vamos a hacer los momentos. Como en la manecilla del reloj, este momento sería negativo. La fuerza serían 240 por el brazo, como está en la mitad de la longitud, sería 1. Ahora, el momento de esta fuerza, como va con la manecilla del reloj, sería negativo. Por la fuerza, que serían 100, por la distancia, que serían, por el brazo, que serían 2. Luego, el momento de la reacción en B sería positivo, va en contra de la manecilla del reloj, sería RB, por la distancia del brazo, que serían 4. El momento de esta fuerza va como las manecillas del reloj, sería negativo, la fuerza sería 240, y como está ubicado en la mitad, sería 1 más 4, serían 5. Todo esto igual a 0. Entonces, haciendo esta operación, me queda que menos 240 por 1 sería menos 240, menos 100 por 2, que serían menos 200, más RB por 4, menos 240 por 5. 240 por 5, que serían 1200. Todo esto igual a 0. Yo de aquí puedo despejar a RB, la reacción en B. Entonces la despejo
me va a quedar que RB va a ser igual a menos 240 menos 200. Esto me daría un total de 1640 1640. El 4 que estaba multiplicando pasa a dividir y me da que la ración RB me daría 410 libras. Ya teniendo la ración RB, la voy a reemplazar ahora en la sumatoria de fuerzas en Y para calcular la reacción en A. Entonces, me queda que RA más RB, pero RB ¿cuántos son? 410 menos 240 menos 100 menos 240, todo esto igual a 0. Entonces, despejo a RA. RA va a ser igual a 410 menos 240 menos 100 menos 240. Me queda que RA me va a dar, haciendo esta operación, 170 libras. Entonces ya tengo la reacción A y ya tengo la reacción B, que serían estas dos. Para los tramos, aquí podemos observar que serían tres tramos, que serían tres instancias, que serían 2 pies, 2 pies y 2 pies. Entonces, para los tramos yo voy a hacer un corte arbitrario. Entonces, cuando yo hago ese corte arbitrario, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Yo corto un pedazo de la viga. Cuando corto un pedazo de la viga a partir de nuestro origen, a nuestro origen X. Entonces, ubicamos la carga en la mitad del rectángulo. ¿De cuánto es? De 120. Es la reacción A, ya la habíamos calculado. La reacción A, que serían 170. 170 y la carga esta que está en la mitad se ubica en la mitad, o sea que esta base del tramo este que corté no la tenemos, o sea que entonces decimos que es X. Como esta está en la mitad, quedaría que esto sería X medio y esto sería X medio. Aquí en el tramo, donde hago el punto de corte, me aparece lo que me interesa. ¿Qué me aparece? Me aparece una cortante y lo que yo quiero hallar. También me aparece el momento fraccionante. Ese sería el momento 1 del tramo 1. Bueno, ahora voy a hacer sumatoria de momentos aquí en el tramo 1. Entonces, digo que sumatoria de momentos en 1 igual a 0. Este momento, como ven con la manecilla del reloj, es negativo. La fuerza sería 170. Por el brazo, la distancia sería X. Este momento sería positivo, más la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? 120 por el área, que serían
120x por el brazo. ¿Cuánto vale el brazo? X medio. X medio. Más el momento 1. Todo esto igual a 0. Entonces yo de aquí puedo despejar el momento 1 y me queda que el momento 1 va a ser igual a 170 por X, ¿verdad? Me da 170 positivo, porque pasa del otro lado. Me da 170X positivo. Y 120X por X medio, eso me da, como está positivo, pasa al otro lado negativo, 120 entre 2, me da 60 y X por X me da X cuadrado. Entonces, este sería el momento en el tramo 1. El momento M1 me va a quedar igual a 170X más 60X al cuadrado. Este momento lo vamos a evaluar. Evaluamos el tramo. ¿Y el tramo de dónde va? Va de X, que va desde 0 a 2, que es la distancia del corte que hicimos. Entonces, al evaluarlo, vamos a evaluar cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 2. Aquí en este momento, entonces, cuando X vale 0, vamos a hacer la multiplicación. 170 por 0 me da 0, más 60X al cuadrado, lo reemplazamos por 0, eso me da 0. Entonces, momento en 1, cuando X vale 0, me da 0. Cuando X vale 2, lo voy a reemplazar aquí y hago la operación. Me queda que 170 por X, pero X ¿cuánto vale? 2. 170 por 2 me da 340. Más 60 por X al cuadrado. X al cuadrado es 2. Entonces que 60 por 4 me da 240. Haciendo esta operación me queda que el momento, cuando X vale 2, me da el momento 580. Bueno, ahora voy a hacer el tramo número 2. Voy a hacer un corte arbitrario también acá. Y hago el esquema del corte que me queda. Entonces, este sería el esquema del corte. Aquí fue donde corté. Este sería el tramo que ya conocemos, que serían 2. La fuerza que está ubicada en la mitad de las longitudes. Entonces, ahí si la convertimos en fuerza puntual, decimos que en carga puntual 2 por 120, entonces serían 240. Serían 240. En el corte que hicimos, no sabemos la longitud, o sea que esto sería X. Y aquí aparece la fuerza de 100 libras. También aparece la reacción RA, que ya la conocemos, que son 170. Cuando hago el punto de corte aquí, me aparece lo que me interesa. Me aparece la cortante y me aparece el momento flexionante. En este caso, como en el segundo tramo, voy a decir que es el momento en 2. Bueno, ahora voy a hacer aquí sumatoria de momentos en 2 para hallar el momento del tramo 2. Entonces, sumatoria de momentos en 2 igual a 0. Entonces me queda que este momento va a ser negativo porque va con una manecilla de reloj, que entonces sería por la fuerza 170 por la distancia, que serían 2 por X, 2 más X, 2 más
X. El momento, la figura número 2, el signo sería positivo, la fuerza sería 240 por la distancia, como está ubicada en la mitad de la longitud, sería 1 más este tramo que no lo conocemos, X. Y el momento de la tercera fuerza, el signo sería positivo, la fuerza serían 100 por el brazo, la distancia del brazo, que sería X, más el momento 2 que queremos calcular, todo esto igual a 0. Entonces hacemos esta operación. Decimos que 170 por 2 170 por 2 serían menos 340. Menos 170 por X serían menos 170X. Más 240 por 1 serían 240. Más 240 por X serían 240X. Más 100 por X, que serían 100X, más el momento 2. Todo esto igual a 0. De aquí podemos despejar el momento 2. Y haciendo toda esta operación, eliminando y sumando los términos semejantes, me queda que va a quedar a 170X más 100. Este sería el momento número 2. Bueno, ahora vamos a evaluar el momento 2, que me dio menos 170X más 100. Entonces, evaluamos. Evaluamos el tramo que va desde 0, como hicimos el corte arbitrario, el tramo va a ir de X de 0 a 2. Entonces, evaluamos el tramo que va de X desde 0 hasta 2. Entonces, vamos a evaluar el momento 2 cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 2. Entonces, cuando X, aquí reemplazando, es igual a 0, me queda que menos 170 por 0 me da 0. Me queda que el momento 2 va a ser igual a 100. Aquí. Momento 2, cuando X vale 0, es igual a 100. Y el momento 2, cuando X vale 2, sería menos 170X, menos 170 por 2, que me daría menos 340, más 100. Eso me da un total de menos 240. O sea que cuando X vale 2, el momento 2 es igual a menos 240. Bueno, entonces ahora voy a hacer sumatoria de momentos aquí, en el tramo 3. Entonces, digo que sumatoria de momentos en 3 igual a 0. Entonces, este momento sería negativo. 170 por la distancia que hay, 4 más X, más la fuerza, como va, otra manera de hacerlo serían 240 por, o ahorita en la mitad, que serían 3 más X. Luego, esta fuerza, el signo sería positivo, serían 100 por la distancia, que serían 2X. 2 más X. Y la de la reacción RB
ya la conocemos, entonces sería menos 410 por la distancia del brazo, que sería X, más el momento 13. Todo esto igual a 0. Entonces, ahora vamos a hacer estas operaciones, que sería 170 por 4 serían menos 680 menos 170 X más 240 por 3 eran 720 más 240 X más 200 más 100X menos 410X más el momento 3, todo esto igual a 0. De aquí despejamos el M3 y haciendo todas estas operaciones, agrupando términos y todo eso, me queda que el momento 3 me daría igual a menos 240X menos 240. Este sería el momento número 3. Ahora vamos a evaluar este momento 3 del tramo. Entonces, ¿de cuánto a cuánto? De X, que va desde 0 a 2, que es la distancia. Entonces, evaluamos. Evaluamos el tramo que va de X de 0 hasta 2. Vamos a evaluar cuando X vale 0 y cuando X vale 2. Entonces, cuando X vale 0, decimos que 240 por 0, X aquí valdría 0, 240 por 0 daría 0. Entonces, el momento 3, cuando X vale 0, me da menos 240. Menos 240. Y cuando X vale 2, sería 240X, 240 por 2, que me daría 480, menos 240. Eso me daría que el momento 3, cuando X vale 2, me da 240. Bueno, como pudimos observar, cuando calculamos los tres momentos en los tres tramos, el momento máximo que nos dio fue el momento número 1, que nos dio un total de 580. Entonces, como ya tenemos el valor máximo del momento, ya tenemos AC y tenemos A y D, vamos a calcular el esfuerzo máximo. Entonces, el esfuerzo máximo, vamos a calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo va a ser igual al máximo valor del momento que nos dio, 580, por C. ¿Cuánto nos dio C? C nos dio 7. Sobre IDG. IDG nos dio un valor de 425.32. Entonces, al hacer ese procedimiento, me da que el esfuerzo máximo va a ser igual a 580 por 7 entre 425.32. ¿Verdad? Que el esfuerzo máximo tiene un valor de
9.55. O sea que este sería el resultado del ejercicio. Este sería el esfuerzo máximo. Muchas gracias.